Ochos adelante, ochos atrás, ochos al costado. Tenemos como para hacer una fiesta. Por eso en este video vamos a ver cómo jugar con los ochos. Seguime hasta el final. Como ya sabemos, el 8 es una figura básica del tango. Una figura de tango que generalmente realiza la mujer, aunque también puede realizarla el varón. Pero generalmente la realiza la mujer porque por la sinuosidad del movimiento o porque, como nuestra cultura entiende el movimiento, pareciera que agrega sensualidad a la danza. Estoy hablando en particular del 8 adelante, que prácticamente nació con la creación del tango, distinto de lo que sería el 8 atrás, que también empleamos durante el baile, pero que apareció entre fines del 30 y comienzos del 40. Ahora, ¿por qué el 8 adelante es tan importante en la danza de tango? Desde el punto de vista motor, diría que es un movimiento que permite conocer el cuerpo, permite que aprendamos la importancia del pivot y el cambio de dirección. Pero desde el punto de vista de la mecánica de pareja, diría que es indispensable porque de allí comienzan a surgir otros movimientos como los voleos, las sacadas o las barridas. Por supuesto, estamos hablando aquí de una figura ineludible para el baile que denomino como una figura de inserción. Quiero decir, se puede bailar, por ejemplo, repitiendo el paso básico, pero nunca con ochos continuos. El 8 es un movimiento de transición a otro paso, pero tan necesario como la Y en nuestro lenguaje. Ya me refería al 8 y sus características en mi libro La pista del abrazo, que podés adquirir a través de mi página web tangomilonga.com.ar. Lo cierto es que no hay un solo 8 adelante, sino que con el tiempo se fueron agregando diversos conceptos. Así que al día de hoy contamos con 8 adelante en el lugar, 8 adelante desplazados y 8 adelante desplazados hacia atrás como los más significativos. Si quisieras agregarme otro tipo de 8 adelante, déjamelo en los comentarios y de paso forma parte de la comunidad Tango Milonga suscribiéndote ya a este canal y activando la campanita de notificaciones para enterarte rápidamente de cuándo aparecerá el próximo video de clases, cultura o actualidad de tango argentino. Suscribirte es gratuito y me alienta a compartirte más información. Mi nombre es Gustavo Bensecri Sabá y ahora sí, continuemos. Más allá de todas las variaciones, hoy quiero compartirte cómo jugar con los 8 adelante y los 8 atrás. Vamos a comprender algunas bases y gradualmente entraremos a la figura con movimientos que nos permitirán practicar y divertirnos. Serán ejercicios desafiantes, algunos de los cuales realizaremos con un palo o bastón que te ayudarán en tu camino de tango. Como siempre, si quisieras ver cada ejercicio en particular, hace clic en los números que te dejo aquí abajo en la descripción. ¿Todo claro? Empecemos ya. Ejercicio 1. Introducción al 8. En esta primera parte nos proveeremos de un palo o bastón para practicar disociación y la base de los 8. Entremos a la clase. Comencemos por tomar un palo o bastón y colocarlo paralelo a nuestro pecho sin tensar la línea de los hombros. Ubiquemos nuestros pies en diagonal y rotemos el torso de izquierda a derecha y de derecha a izquierda con el fin de elastizar nuestras dorsales. Intentemos que el bastón siempre se encuentre paralelo al piso. Movamos de manera conjunta el espacio superior, es decir, cabeza, pecho y brazos como una unidad. Una vez calentado el cuerpo, extendamos en diagonal el pie derecho. Rotemos el torso hacia la derecha mientras ubicamos todo el peso en el metatarso del pie soporte y realicemos un pivot con pies juntos. Extendamos la pierna izquierda, rotemos el pie hacia la izquierda y rotemos el torso hacia la misma dirección. Al momento de pivotar, mantengamos la cadera paralela al piso. Veámoslo ahora con más detalle. Al estirar el pie derecho, rotémoslo para dar una intención de giro, así como nuestro torso tendrá la intención de rotar hacia la derecha. Pivot con pies juntos a la par que el torso rota hacia la izquierda y extendamos la pierna izquierda con el pie rotado hacia la izquierda. Juntemos los pies y realicemos el proceso inverso.
Mantengamos el peso sobre el pie izquierdo, rotemos el torso y la cadera hacia la derecha para producir el pivot y extendamos la pierna derecha con el torso en contraposición. Repitamos el proceso para que viaje el pie izquierdo. Pasemos por la posición de pies juntos y deslicémonos hacia atrás con el talón tan bajo como sea posible. Veamos un ida y vuelta en cuerpo completo. Practiquemos el movimiento lentamente a fin de afirmar las posiciones, la estabilidad de la cadera y la línea de los hombros. Tengamos presente que cada pierna realiza su recorrido sinuoso del punto A al punto B, pasando siempre por la posición de pies juntos. Ejercicio 2. Ochos adelante con bastón. Ahora que nos familiarizamos con los ochos y el bastón, comenzaremos a jugar con los ochos adelante, es decir, pondremos a prueba el movimiento y nuestra estabilidad al hacerlo. Entremos a la clase. Comencemos por tener los pies en diagonal y el bastón vertical sobre el piso. Dibujemos los ochos y procuremos que nuestro torso mire hacia el frente. Mantengamos una distancia con el bastón y realicemos un pivot adecuado a fin de no tropezar con él. Vamos a verlo con detalles. Mientras el torso mira al frente, démosle a los pies una intención de giro para favorecer el cambio de dirección. Imaginemos que el bastón representa los pies de la persona que baila con nosotros. Mientras lo practicamos, rotemos un tanto más la cadera para desplazar el 8 hacia atrás y no golpear el objeto. Si fuera posible, evitemos mirar el piso a fin de controlar nuestra posición. Si bien en este caso estamos practicando los ochos frente a un bastón, tengamos presente describir con la posición de los pies la curva del número 8 que estamos dibujando en el piso y no trazar diagonales que terminen por dibujar triángulos. Esa curva es la que ayudará a su vez a realizar el pivot intermedio que une la entrada y la salida del movimiento. Ejercicio 3. Ochos adelante y atrás direccionados. En esta última parte comenzaremos a jugar plenamente con ochos adelante y atrás a través de cambiar las direcciones para cada paso. Entremos a la clase. Comencemos parándonos en medio de 4 puntos que representan los diferentes frentes. Demos un primer paso y rotemos el torso y la cadera con el fin de elegir cada punto. Dirijamos los pasos con libertad. En estos pasos perdidos, agreguemos ahora los ochos adelante y ochos atrás. Decidamos nuestro propio camino teniendo siempre presente cada frente. Adelante, atrás, izquierda y derecha. En todo momento, tratemos de mantener el bastón paralelo a nuestro pecho. En esta clase pude mostrarte cómo jugar con los ochos de tango, con el 8 adelante y el 8 atrás, aunque hubo algo más importante aún. Pero antes de decírtelo, déjame tu comentario y de paso forma parte de la comunidad Tango Milonga suscribiéndote ya a este canal y activando la campanita de notificaciones para enterarte rápidamente de cuándo aparecerá el próximo video de clases, cultura o actualidad de tango argentino. Y esto es lo importante, hacer los ochos adelante y atrás y cambiar las direcciones permiten que hayas podido practicar el pivot, la colocación de la cadera, el equilibrio y reconocer los frentes. Si pudiste hacerlo solo, una vez que estés en el abrazo, verás lo fácil que resulta. Nos vemos en la próxima clase de tango. Hasta pronto.